cambio que quieres ver en el mundo, dijo algún día Mahatma Gandhi. A nombre del equipo de trabajo, los que conformamos Jurista Jus, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy, 5 de marzo del año 2022, a todos los que nos acompañan en esta transmisión, tanto por la plataforma de Zoom como por la plataforma de Face en vivo, quienes nos encontramos reunidos el día de hoy precisamente para disfrutar de la presentación del libro Etapa Intermedia, autoría de la doctora Carla Prat, quien es capacitadora certificada del sistema acusatorio y abogada de la firma jurídica Prat y Asociados, y quien el día de hoy nos honra con su presencia. La vida jurídica y el andar en ella no es nada fácil. Ser abogado implica un compromiso social de responsabilidad y aprendizaje continuo. Es por eso que es importante seguir preparándonos día a día. Y precisamente esa es la finalidad que tenemos con estos eventos académicos, prepararnos día a día para poder desempeñarnos mejor en la práctica profesional. En virtud de ello, le damos la más cordial bienvenida nuevamente a la doctora Carla Prat. A continuación, vamos a pasar a leer su semblanza curricular, para lo cual le damos el uso de la voz a nuestro compañero y amigo, el licenciado Mauricio Montiel. Adelante, licenciado. Gracias, maestra. Un honor. Bienvenida, doctora Carla Prat. Un honor dar cuenta de su currículum. La doctora Carla Prat Corto está certificada como capacitadora del Sistema Penal Acusatorio por la Secretaría Técnica para la implementación del Sistema de Justicia Penal. También es capacitadora especializada en materia de juez de ejecución de sanciones penales por el Poder Judicial Federal. Tiene los siguientes grados académicos: cursando actualmente el doctorado en Derecho Constitucional y Proceso Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores de Derecho Penal, grado en trámite; maestría en Derecho Penal por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; maestría en Gobierno y Desarrollo Regional por el Colegio del Estado de Hidalgo; y licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Ha participado en programas de estudio en el extranjero en la Universidad Pontificada de Comillas, Madrid, y Harvard Extension School en Boston, Estados Unidos. A nivel docencia, es profesora de varias materias del sistema acusatorio adversarial en el Centro de Estudios de Posgrado, así como en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, capacitadora de operadores en el sistema acusatorio para las instituciones CAPSA y el Programa de Apoyo en Seguridad de MACNAM Sistema Internacional, contratista de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en México y Panamá, entre otros, así como capacitadora de SEAT y docente del Centro Carbonell, además de ser capacitadora en técnicas de litigación oral. Entre otras experiencias profesionales, ha trabajado en la Defensoría Pública del Condado de Montgomery, Maryland, USA, participado en la codefensa en juicios orales y sentencias, asistencias jurídicas en atención de delitos graves y participado como abogada en asuntos jurídicos de análisis y litigio en la firma jurídica Pratt Stanford, asesora en la defensa del expresidente de Panamá, Ricardo Mantinelli. Publicaciones: el libro Curso Básico sobre el Sistema Penal Acusatorio, Litigación Oral, Audiencia Inicial, Etapa Intermedia, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales con Jurisprudencia, publicado por Centro Carbonell. Sea bienvenida, doctora, los micrófonos son de usted. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias a Jurista Jus por esta invitación y por supuesto también al maestro Eric Mejía por compartir este día. Gracias a todos, un gusto poder charlar sobre la etapa intermedia. Muy bien, doctora, muchas gracias a usted, al contrario, por aceptar la invitación. Para nosotros es un verdadero honor. Y para pasar a esta parte ya de la presentación de esta magnífica obra, ahora sí contamos con la participación especial del maestro Eric Mejía, quien es agente del Ministerio Público en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quien nos va a introducir precisamente con unas palabras relativas a esta gran obra de etapa intermedia. Adelante, maestro Eric. Pues muchas gracias a Jurista, como siempre, y su equipo de trabajo, y muy honrado, muy contento, doctora, por darme la oportunidad de presentar su libro titulado
la etapa intermedia, esta situación que llevamos día con día y siempre requerimos de apoyo de los expertos, ¿no? Entonces tuve a la vista yo su libro y pude apreciar temas de interés, y si me permite enunciarlos para que usted entre ya de lleno a esta charla, pero se me hizo bastante interesante su libro, se lo digo yo con mucho respeto, en el sentido de que, bueno, el capitulado que usted manejó me parece que va introduciendo al lector de manera óptima, adecuada y precisa en todas las situaciones teóricas, pero hay algo que se destaca en su libro que también tiene situaciones, o más bien enfocado a situaciones meramente prácticas. Entonces sí va de la mano con los que somos operadores en este caso, y nos sirven de mucho apoyo para poder llevar a cabo día con día estas audiencias que a veces nos ponen ahí en apuros, ¿no? Estamos en la audiencia y luego, ¿cómo le hago? Y esto no me lo enseñaron en la escuela y esto no lo vi, ¿por qué no está, verdad? Siempre estamos con ese apuro, y bueno, gracias a ustedes como expertos que nos aterrizan esta práctica, estas vivencias y por supuesto todas sus investigaciones en este libro. Y bueno, en este caso en particular, doctora, pues usted nos habla en un primer capítulo de la etapa intermedia y el procedimiento ordinario. No vamos a dejar pasar que el numeral 34 nos habla ya de toda esta parte de la etapa intermedia, de su objeto, ¿no? Sin embargo, el Código Nacional a veces yo considero que se queda un poquito corto y es necesario que profundicemos con relación en la práctica, porque te dice, bueno, va a ser el debate, admisión y depuración de los medios controvertidos, ¿no? O exclusión en su caso de estos medios de prueba, pero no nos dice cómo, ¿no? Nada más nos dice que va a ser así, y nos dice que la fase escrita, que la etapa intermedia se lleve fase escrita, fase oral, pero tampoco nos explica cómo, ¿no? Entonces, esto precisamente nos va a servir pues para llevarnos de la mano, ¿no? En esta etapa, y por eso considero yo que el capítulo 2, muy preciso, lo que tiene que ver con el Ministerio Público en la fase escrita, es sumamente importante, porque recordemos que en la etapa de investigación, el cierre, pues el Ministerio Público tendrá 15 días, ¿no? Para formular su acusación, y es importante que todos sepamos qué pasaría si el Ministerio Público se equivoca en su acusación, o si tiene por ahí algún error, ¿verdad? O qué tal si el Ministerio Público nos cambia el hecho por ahí de la vinculación, o qué pasa si, oiga, es que usted ahorita me dijo un hecho en la vinculación y aquí ya en la etapa intermedia, cuando formula acusación, viene un poquito distinto, ¿qué pasa, no? Algunas situaciones ya muy en particular, y por supuesto también esa temporalidad que tiene el asesor jurídico, que también nos sirve para tanto Ministerio Público como asesor jurídico, que también puede señalar sus vicios formales, es decir, que si el Ministerio Público por ahí comete un errorcillo, pues lo puede subsanar de cierta manera, por decirlo de una manera, pues el asesor jurídico. Entonces, este capítulo segundo, que es del Ministerio Público, y dedicarle un capítulo nada más para las actuaciones o lo que el Ministerio Público pretende realizar en su acusación, pues es bien importante, porque a veces también nos hace falta pues esa parte de preparación, ¿no? Por ejemplo, cómo se estructura la acusación, o cómo se hacen a lo mejor por ahí algunos acuerdos probatorios, o por ejemplo, si propongo una salida anticipada, lo puedo plasmar en la acusación, que todo eso que conlleva pues este capitulado, considero que es bastante importante. Y otro capítulo para lo que es otro apartado para lo que es la coadyuvancia, ¿no? ¿Y qué pasa si no se coadyuva, no? Muchas veces los asesores, ¿no? Preguntan, bueno, y si se me pasaron los 3 días para coadyuvarme como asesor jurídico, pues entonces ya no puedo nunca. Es decir, si yo llego a la audiencia y digo quiero coadyuvarme en ese momento, ya no puedo, o sí puedo, ¿no? Vienen todas esas dudas. Se violentan derechos de la víctima porque no coadyuvé o porque no ofrecí medios de prueba. Entonces, pues este capítulo realmente pues va a profundizar todas las actuaciones que nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, finalmente, siempre lo he dicho, cuando me preguntan, ¿no? El acusado, ¿cuándo es su tiempo? Dice que tiene 10 días después, ¿verdad? Para que formule acusación, pero para que conteste la acusación, corrijo, pero ¿qué pasa si esos días se agotan y no contestó la acusación? ¿Ya no puede? Y si sí puede, ¿por qué puede? ¿Y por qué entonces la víctima u ofendido no puede coadyuvarse? O sea, surgen muchas dudas, ¿no? Porque a lo mejor llega la audiencia y en ese momento el defensor te da su acusación y su descubrimiento, ¿no? Oye, pero ¿por qué? Si el descubrimiento nos dice que el 337, que son por lo menos 3 días antes, ¿por qué me lo estás dando ahorita? ¿Por qué me estás contestando la acusación ahorita? Entonces, estas interrogantes, pues, surgen a razón de la práctica.
porque si nosotros leemos el Código Penal, el Código Nacional, pues nos dice así, no tiene tantas temporalidades, pero si se cumpliese así, se violentan derechos. Eso queda claro, ¿no? Entonces, doctora, pues aquí nos está aterrizando pues toda esta práctica, ¿no? Lo que se lleva día con día y cuáles son esas recomendaciones precisamente para todos nosotros que estamos pues en este campo, ¿no? De las audiencias, ya estando ahí, nos llevamos nuestras regañadas, ¿no? Con los jueces, porque por ahí nos faltan algunas situaciones que no sabemos, y bueno, pues ya aquí se va a empezar a ver todo esto, ¿no? Ya en sí, el capítulo 5, el que nos habla usted ya es de la audiencia en su fase oral, y yo considero que ya es la más importante. Siempre les he comentado que realmente la teoría del caso se construye, si bien es cierto se puede construir desde la inicial, pero aquí en la intermedia, porque el Ministerio Público ya se descubrió, el Ministerio Público ya dio un hecho, ya dio una clasificación y ya dio unos medios de prueba. Entonces empieza la postura de la defensa en este caso, y bueno, hay varias estrategias que precisamente de eso nos va a hablar, doctora, y en realmente cómo se lleva a cabo la audiencia, ¿no? Ya la audiencia intermedia en su fase oral, qué tanto se puede subsanar, cuáles son esos vicios formales, cuáles son considerados vicios formales. Y ya me estoy adelantando, doctora, pero también creo que nos va a hablar ya después precisamente de la revocación, ¿no? Por ahí alguien me contó que por ahí más adelante nos va a hablar de ese pequeño recurso, que también opera, por ejemplo, cuando el juez no inadmite alguna prueba, pues se puede interponer ese recurso en un primer sentido, incluso es procedente la apelación, que también, doctora, creo que nos va a hablar de eso en algún momento, ya no me adelanto, ¿verdad? Ya estoy por ahí regando todo, ahora sí que dijeran por ahí estoy regando el tepache, ¿verdad? Pero bueno, para que vean todo lo que tiene el libro, ¿no? O sea, realmente es bastante interesante. Y por último nos habla del debate de la admisión y la depuración o la exclusión de los medios de prueba. En este caso, pues nos vamos a situar en el 346, pero también establecen ciertas situaciones respecto de la argumentación. Entonces, bueno, yo nada más, ahora sí que cuando lo observé bastante completo el libro, bastante bien, doctora, muchísimas gracias por compartir estos conocimientos, estas prácticas. Yo no pudiera hablar de más, en este caso yo quisiera ya escucharla, quisiera que nos explicara ahora sí su libro, que lo desarrolle y sobre todo porque, ¿qué cree? Que yo compartí su publicación y ya me preguntaron, como no se imagina, dónde compramos el libro, ¿no? Entonces yo dije, no, pues espérense porque la doctora nos tiene que decir y todo este proceso. Doctora, pues muchísimas gracias, yo la dejo ya con el uso de la voz. Si hay alguna otra instrucción por parte de jurista, adelante, y si no, doctora, pues la escuchamos con mucho ahínco. Sí, adelante, doctora. Muchísimas gracias, maestro Eric Mejía, muchísimas gracias por sus palabras. Es un gusto poder compartir sobre esta obra el día de hoy con jurista, con todos ustedes. Y lo primero que quiero sin duda alguna compartir es que creo que esta quinta obra fue la que más tenía yo ganas de escribir, porque yo siempre he insistido que hablar de la etapa intermedia es quizá la parte más técnica, la parte más compleja del procedimiento ordinario, y que además es muchas veces donde realmente se va a ganar un juicio. Claro, luego tendremos que llegar a hacer unos buenos interrogatorios, contrainterrogatorios, alegatos, pero la realidad es que muchas de las cuestiones que podemos en una intermedia quitarle a la contraparte, cuestiones en las cuales podemos lograr que se decrete la nulidad, nos va a permitir ya llegar a juicio con mucha mayor comodidad, mayor tranquilidad, contar con los elementos necesarios para demostrar nuestra teoría del caso y además probablemente haberle quitado a la contraparte algunos que eran totalmente relevantes para lograr sus pretensiones. Esta obra, lo escuchamos hace un momento, busqué analizar tanto la parte escrita como la parte oral de la denominada etapa intermedia, también conocida como etapa de preparación a juicio. Y creo que cuando hablamos de esta etapa es muy importante considerar eso, de qué se trata la etapa intermedia. Yo siempre he dicho, como lo plasmé en la obra, que la etapa intermedia es un ejercicio de depuración. Depuramos tres cosas: hechos, derecho y medios de prueba. Es lo que estamos buscando, o lo que por lo menos se debe de buscar, porque en la práctica creo que uno de los graves problemas que estamos teniendo es que eso no acontece. Lo que estamos buscando es que llegue a juicio única y exclusivamente lo que realmente debe de estar ahí. Si volteamos a ver nuestro sistema de justicia, podemos observar que, por ejemplo, y más ahora con el tema de la pandemia, estamos sufriendo de momentos en los cuales el sistema de justicia se está colapsando de manera muy fuerte en algunas partes del país, donde nos están fijando juicios para dentro de 6, 7, 8, 10 meses.
Y eso tiene que ver con muchas situaciones, pero creo que una de ellas, sin duda, es que estamos haciendo los juicios demasiado complejos, estamos haciendo juicios con información que no debe de estar ahí. ¿Por qué? Por las intermedias, porque en las intermedias no estamos permitiendo que se lleve a cabo un ejercicio de depuración, por ejemplo, se está permitiendo que lleguen a juicio medios de prueba que nada tienen que estar allá porque son impertinentes, porque se obtuvieron de forma ilícita. Segundo punto, ¿qué pasa con la depuración del derecho? Y creo que ese es un tema que daría solito para un curso completo, el tema del sobreseimiento. Creo que es algo que todavía nos está costando mucho trabajo comprender en Latinoamérica, diversos criterios, como lo platico en la obra, sobre si es viable o no es viable plantear un sobreseimiento en la etapa intermedia, sobre si parece sobreseimiento, podemos o no podemos plantear datos de prueba. Y este tipo de cuestiones que no están llevándose a cabo en la práctica, que no están permitiendo un ejercicio de depuración real, está provocando que llegue a juicio mucho más de lo que debería de llegar. Y eso es lo que también está provocando a su vez que nuestro sistema se esté colapsando en cuestiones de tiempo. Es muy importante que busquemos que la intermedia cumpla con sus objetivos claros de depuración en todos sentidos, de hechos, derecho y medios de prueba. Es que claro, no es un trabajo sencillo y me gustaría retomar aquí un par de puntos que comentaba hace un momento el maestro Eric, que sin duda alguna son de gran relevancia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de la presentación del escrito de acusación? Tema que podrán ustedes observar, se aborda en el libro en el capítulo 2. Presentar un escrito de acusación, sin duda alguna, no es nada sencillo. Yo creo que el maestro Eric, mejor que nadie, podrá saberlo por la gran labor que él realiza en su vida diaria. Y es que, por supuesto, cuando uno observa el artículo 335, dice, bueno, es que ahí dice qué es lo que el escrito debe de contener. Claro, el problema viene cuando uno empieza a hacer esos planteamientos ya, y llegamos a puntos tan complejos como, por ejemplo, un tema que mencionaba él hace un momento, la relevancia de garantizar el principio de congruencia, tema que podrán ustedes observar con mayor detenimiento dentro de este capítulo 2, y que creo que además es un tema que debemos de darle mucha mayor importancia en la práctica. Él decía hace un momento, bueno, ¿y qué pasa cuando ese hecho que fue materia de vinculación a proceso resulta que al momento de plantear la acusación lo varían? No es un tema menor, es un tema verdaderamente delicado, porque recordemos como el propio artículo 335 del Código Nacional establece que esos hechos deberán de ser los mismos hechos por los cuales se vinculó a proceso. Y esto, si además lo analizamos a la luz del artículo 316, último y penúltimo párrafo, yendo a la etapa previa, luego podemos observar esto, por supuesto, también a la luz de juicio, y son cuestiones que el Ministerio Público debe de ser extremadamente cuidadoso al momento de acusar, que no varíe ese hecho que fue parte de la vinculación a proceso y que por lo tanto al momento de llevar a cabo la realización de este escrito de acusación se respete ese principio de congruencia, es decir, las condiciones de modo, tiempo y lugar del hecho acusado relativo a la vinculación a proceso, porque en eso descansa garantizar un derecho a una defensa adecuada. Y por supuesto, también el derecho a la víctima, a la verdad, porque evidentemente si afectamos uno, podremos afectar sin duda alguna también el otro. Otro punto que podrán ustedes analizar justo en el capítulo 2, y que este es un tema que justo al momento de estar escribiendo la obra, yo analizaba qué hacer, si plantearlo como un capítulo separado, si plantearlo dentro de un capítulo para luego remitirlos en los siguientes a este tema, cuestión que finalmente opté por hacerlo de esa forma, y me refiero específicamente al tema del ofrecimiento de medios de prueba. Creo que es una de las cuestiones más complejas que hacemos las partes en la fase escrita en la etapa intermedia, y que además, claro, un mal ofrecimiento de medios de prueba te puede llevar después ya estando en la parte oral, en la audiencia intermedia, que te excluyan tus medios porque, por ejemplo, el error más común, quizá o más básico, el que en lugar de ofrecer al perito, se ofrezca el dictamen, en lugar de ofrecer al testigo, se ofrezca la entrevista, siendo un error desafortunadamente bastante común y garrafal, porque recordemos que el Código Nacional es muy claro en establecer que quien va a ir a juicio va a ser el testigo, el perito, el policía, no la entrevista, no el dictamen. Y ese es un error de pronto todavía común en el país al momento de ofrecer los medios de prueba. Y además tenemos aquí una segunda complicación, las reglas que el Código Nacional da. Cuando hablamos del ofrecimiento de medios de prueba, podemos observar el artículo 335 y vamos a ver que lo único que tenemos en el Código Nacional entero es un parrafito que me dice cómo ofrecer los medios de prueba
pero claro, me dice nada más cómo ofrecer la prueba testimonial y la prueba pericial, abriendo grandes dudas en la práctica, como por ejemplo, cómo ofrecer la prueba documental y material. El otro tema, que lo difícil es ya plasmarlo en la práctica y cuestión que observarán en la obra con varios ejemplos. El Código Nacional establece, cuando ofreces tu prueba testimonial o pericial, establecerás entre algunos requisitos el nombre de la persona, domicilio y forma de localizarlo, y lo más difícil, los puntos sobre los cuales va a versar el interrogatorio. ¿Cómo fijar esos puntos? Creo que es una de las cuestiones más complejas al momento de hacer un escrito y cumplir con ese objetivo, porque claro, recordemos que esos puntos que yo voy a establecer al momento de ofrecer mis medios de prueba serán luego materia de la admisión o exclusión de pero el punto más importante para mí, que cuando lleguemos a juicio, ese interrogatorio que yo voy a poder realizar está limitado a esos puntos sobre los cuales ofrecí y se admitió mi medio de prueba, siendo por lo tanto un elemento esencial que debe de ser realizado con alta calidad para que en juicio no pueda yo tener ninguna cuestión problemática. Tema que, insistí, creo que traté con un detalle importante en la obra en el capítulo 2. Cabe mencionar algo muy importante, si bien se toca en ese capítulo, la propia obra lo establece, estas reglas por un tema de igualdad procesal y por lo que el propio Código Nacional establece además en el artículo 339, por una tesis además reciente, fabulosa, que habla de esto, existe la obligación de que así como el Ministerio Público tiene que seguir esas reglas, también lo tiene que hacer después la víctima, si es que desea ofrecer medios de prueba, y finalmente la defensa y el acusado, garantizando igualdad procesal y teniendo que cumplir, por supuesto, con exactamente las mismas reglas de ofrecimiento de medios de prueba. Cuestiones que encontrarán dentro del 2 capítulo, entre algunos otros tópicos, como por ejemplo la importancia, que lo escuchábamos hace un momento, de que ese escrito sea presentado en tiempo y forma dentro de los 15 días. Claro, hay algunas salvedades que se tratan dentro de la obra, cuestión que sin duda alguna debe de ser verdaderamente excepcional. Para después considerar el tema de la coadyuvancia en el capítulo 3. ¿Cuál es la labor de la coadyuvancia? Creo que en este punto hay que considerar de manera muy específica los planteamientos del artículo 338. Me parece que hoy en día todavía en la práctica seguimos teniendo muchas dudas de hasta dónde la coadyuvancia puede o no puede actuar. Un tema muy importante que lo mencionaba usted, maestro Eric, hace un momento. ¿Qué pasa si la coadyuvancia no cumple con esta tarea en tiempo? ¿Se puede constituir en coadyuvante después? Sí, no. No hay ninguna tesis hasta este momento. En la práctica tenemos criterios encontrados y claro, ¿qué es lo más recomendable? Que el asesor jurídico cumpla con esta tarea dentro de los 3 días que el 338 establece, entregue su descubrimiento probatorio a tiempo, presente su escrito relativo a este artículo en tiempo y evitemos riesgos. Pero claro, ¿qué es lo que pasa cuando eso no sucede en tiempo? Por diversas cuestiones. Este 3 capítulo va a hablar justo de la labor de la coadyuvancia. Es, creo que esencial aquí voltear a ver las reglas, les decía yo hace un momento, específicamente creo que el artículo 338 nos da muchas pistas de cuáles son los límites que México estableció en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es muy importante aquí voltear a ver el derecho comparado. Yo siempre que hablo de este tópico, a mí me ha llamado mucho la atención y por eso lo menciono, el Código de Panamá, por supuesto en tema de sistema acusatorio. La norma panameña es muy particular en el sinfín de formas que le permite a la víctima constituirse. Cuestión que no vamos a encontrar en la norma mexicana. La norma mexicana, la realidad es que le da la posibilidad a la víctima de actuar en una manera extremadamente acotada. Y les decía yo que para esto es muy importante interpretar el 338. Para mí hay una palabra clave que nos permite concluir todo esto. Cuando el artículo 338 habla del ofrecimiento de medios de prueba y establece que el ofrecimiento de medios de prueba es para complementar la labor del Ministerio Público. Y creo que eso nos dice mucho de cuál es nuestro trabajo cuando fungimos como asesores jurídicos y cómo es que debemos de trabajar, por lo tanto, lo relativo al artículo 338. Es importante además establecer algo que en la obra lo insistí,
y que además es una cuestión que a mí siempre me ha llamado mucho la atención en la práctica. Segura estoy que muchas de las personas que nos están escuchando han visto escritos de asesores jurídicos que básicamente lo que hacen es copiar y pegar la acusación, donde vemos el escrito, bueno, de la coadyuvancia, que lo firma la víctima, pero seamos honestos, ¿quién lo hace? Lo hace el asesor jurídico. Y entonces cuando vemos ese escrito hecho por el asesor jurídico y firmado por la víctima, vemos que es un copiar y pegar de la acusación. ¿Por qué? Creo que eso es una práctica que tenemos que meditar. Como yo lo insisto en la obra, no hay razón alguna para que se presente un escrito en ese sentido. No tenemos por qué copiar y pegar la acusación del Ministerio Público, cuando el 338 es muy claro en establecer cuál es el contenido que ese escrito debe de llevar. Y cuidado, porque creo que la confusión la genera el artículo 339 del Código Nacional, pero también de nueva cuenta creo que aquí tenemos que interpretar la norma a la luz de lo que la propia norma está estableciendo. Sí, ya sé que el 339 dice que tengo que seguir los requisitos de la acusación, pero también el 339 establece que en aquello que sea conducente. Eso no significa copiar y pegar el escrito de acusación del Ministerio Público. Será que, claro, tenemos que seguir esas mismas reglas para aquello que sea similar, es decir, para el ofrecimiento de medios de prueba. Entre algunas otras cuestiones que podrán ustedes encontrar en el capítulo 3 sobre el ofrecimiento de medios de prueba de la víctima, el constituirse en acusador coadyuvante, etcétera. Para luego entrar, por supuesto, a la otra parte, es decir, al acusado y a la defensa. Información que podrán ustedes observar en el capítulo 4 sobre, por ejemplo, cómo debemos de presentar este escrito, el pronunciamiento del acusado y la defensa en la fase escrita, algo que es importante y que de pronto creo que seguimos escuchando mucho en la práctica, defensores que dicen que es un escrito de contestación de la acusación, y es algo que yo quisiera insistir, la acusación no se contesta. Veamos qué es lo que dice el 340. El 340 y ese escrito que presentamos los defensores en la fase, en esta propia fase, es nuestras pretensiones, es nuestro pronunciamiento, no una contestación de la acusación. Y en este cuarto capítulo podrán encontrar algunas recomendaciones sobre cómo presentar este escrito. Sin duda alguna van a observar que los va a regresar al segundo capítulo para el tema específico de cómo ofrecer los medios de prueba, porque como lo decía ya hace un momento, estas reglas son aplicables para todas las partes. De ahí que, por supuesto, tendremos que retomar esas mismas reglas dadas ya para el Ministerio Público. Y un tema que creo que aquí también vale la pena mencionar, que encontrarán en el punto 4 de este capítulo, relativo al largo debate del descubrimiento probatorio. Eso ha sido, sin duda alguna, yo diría que inclusive en este momento, un debate sin resolver. Y eso es algo que seguramente podrá llamarles la atención a los lectores de la obra. Y es una cuestión que sin duda alguna creo que como autor no te gusta decir, este tema todavía no está claro y no está claro, pero creo que cuando hablamos hoy de etapa intermedia en el caso de México, es el punto en el que nos encontramos. Consideramos que si bien pareciera que en México ya tenemos 12 años con el sistema acusatorio, la realidad no es esa. La realidad es que el sistema acusatorio realmente trabajando a plenitud tiene pocos años. Recordemos que el 70% del país lo implementamos en el último año de estos 8 años que teníamos para llevar a cabo la reforma constitucional y que además, claro, se implementó ese último año, pero si ustedes analizan cuántos años llevamos aplicando a plenitud el Código Nacional, no son tantos. Si además recordamos que el sistema acusatorio está generado para que el juicio sea lo excepcional y como en la intermedia lo que hacemos es preparar el juicio, la realidad es que no hay tantas intermedias en la práctica. Y eso provoca que los criterios justo de la intermedia estén creciendo mucho más despacio. Hay un sinfín de cuestiones que hoy todavía no tenemos claras en la etapa intermedia. Lo decía el maestro Eric hace un momento, hay diversos temas en los que el Código Nacional no es del todo claro. Hoy es más claro, por lo menos que como estaba al inicio. Recordemos que tuvimos en el camino la reforma conocida como miscelánea penal, que sin duda alguna arregló esos artículos relativos a la fase escrita que antes de la miscelánea penal realmente nos traían un sinfín de complicaciones en la práctica, pero aún así hay muchas cosas que siguen sin ser claras. Y hoy, con los criterios jurisprudenciales que tenemos, inclusive hay varias contradicciones de tesis pendientes de resolver, hay otros puntos donde ni siquiera se han denunciado y tenemos criterios encontrados, que claro, con el tiempo se van a ir definiendo, pero que al día de hoy todavía nos permite tener grandes debates en las audiencias. Por ejemplo,
regresando al capítulo 4, ¿qué pasa cuando el descubrimiento probatorio no lo entrega la defensa? O, vamos a algo menos delicado, ¿qué pasa cuando lo entrega fuera de tiempo? Cuando llegue y lo entrega ahí al cuarto para la hora en la audiencia. Se le debe de admitir, se le debe de excluir, se debe probablemente, de ser el caso, reponer el plazo y fijar fecha diversa para llevar a cabo la intermedia. Bueno, son las tres posturas que tenemos en la práctica. Yo sin duda alguna me decantaré, aún siendo usualmente defensora en mi vida, en mi práctica. No es tan común que sea asesora, también lo funjo como tal, pero usualmente mi labor es ser defensora. Y aún siendo principalmente defensora, yo siempre he insistido que el descubrimiento probatorio tardío debe de ser una causal de exclusión. Hay una tesis que soporta este criterio, pero también tenemos un criterio encontrado. Es un tema que no hemos acabado de definir. ¿Qué pasa si el asesor jurídico, claro, la coadyuvancia, aunque insisto, el escrito lo hace el asesor jurídico, la defensa ofrece sus medios de prueba fuera de esos 3 o 10 días que nos marca el Código Nacional? ¿Se le debe de permitir o es un tema de exclusión? Muchos de estos puntos finos son cuestiones que estamos definiendo todavía en la etapa intermedia. En la obra encontrarán estas diversas posturas, un análisis y un razonamiento de por qué considero que tal postura debe de ser la correcta, pero claro, la primera sala en algún momento tendrá que definir finalmente sobre cuál de estas vías, en muy diversos puntos que estamos debatiendo todavía en la etapa intermedia, deberá de ser el tema correcto. Luego entramos a la parte oral, al momento real en el cual vamos a debatir la admisión, exclusión de medios de prueba, la depuración de los hechos y la depuración del derecho, analizando, por supuesto, el desarrollo de la audiencia intermedia. Cuestión que además cabe mencionar, de nueva cuenta genera un poco de incertidumbre en la práctica, porque uno de los primeros temas que tenemos que resaltar es que cada juez de control lleva la audiencia intermedia de manera diferente. No hay, a diferencia de la audiencia inicial, que tenemos un orden muy claro en el Código Nacional, esto tiene que ser primero, esto después, esto posterior a, en la intermedia no vamos a encontrar eso. Y además, siendo una de las audiencias probablemente más técnicas que podemos enfrentar a la luz del Código Nacional y que vamos a encontrar, por lo tanto, variantes que se plantean en la obra de cómo es que se puede desarrollar esta audiencia, así como también cuestiones específicas para, por ejemplo, el cómo se puede hacer las exposiciones iniciales, temas tan importantes que todavía seguimos debatiendo en la práctica, como si al momento de iniciar la audiencia sabemos que tendrá que exponer brevemente el Ministerio Público su acusación, y el largo debate es si cuando le dan el uso de la voz a la defensa es conveniente o no exponer su teoría del caso. Mejor dicho, si tiene o no tiene que hacerlo. Podrán leer en la obra que yo he insistido que sí tiene que hacerlo la defensa. Y sé que esto que estoy diciendo puede ser muy polémico, que hay muchos defensores que dicen, no, yo me guardo mi teoría del caso para juicio, yo no tengo por qué exponerla, pero algo que no podemos olvidar de entrada es un tema de igualdad procesal. 2, el Código Nacional jamás dice, Ministerio Público va a exponer su acusación y la defensa podrá o no exponer su teoría del caso. El Código Nacional dice que todas las partes lo tenemos que hacer, pero vamos a la parte más delicada, que además puede pagar el costo la defensa. ¿Qué pasa si yo estoy ofreciendo medios de prueba? Y entonces, por seguir esta corriente que se ha desarrollado en México, decido no exponer mi teoría del caso. Muy sencillo, el costo lo puedo pagar yo misma más adelante, porque entonces no va a haber parámetro para analizar la pertinencia o impertinencia de mis medios de prueba, y ese puede ser un costo muy alto para la defensa que no exponga su teoría del caso al momento de iniciar la audiencia intermedia. Entre estas cuestiones es algunos de los puntos que son analizados en el capítulo 5, el cómo debatir, por supuesto, el tema de la corrección de vicios de forma. Creo que ese es otro tema que también necesitamos voltear a ver un poco más en la práctica. De pronto, claro, todos cometemos errores. Estos escritos que presentamos en la fase previa son escritos que se deben de realizar con muchísimo cuidado y revisarlos, porque creo que algo que de pronto está sucediendo muchísimo en las audiencias es que estamos entendiendo que todo es corrección de vicio de forma y que Ministerio Público, asesor,
defensa puede cambiar cualquier cosa del escrito, a llegar a extremos, por ejemplo, en los que se permita cambiar nombres de testigos, fechas, cuestiones de modo, tiempo y lugar de los hechos, sin olvidar que realmente esos escritos son los que van a permitir tomar como base los posteriores escritos presentados por el resto de las partes. Y de ahí que se hace un análisis de qué es lo que debe ser considerado como vicio de forma y qué no. Y por supuesto también hablar de los incidentes de previo y especial pronunciamiento que pueden debatirse dentro de este momento procesal. Para al final analizar, y quise darle un capítulo especial a este tópico relativo al debate de la admisión y exclusión de medios de prueba, porque considero que es una de las cuestiones que justo en la audiencia intermedia más dudas generan al momento de ser debatidas. Iniciando, por supuesto, por analizar las diversas causales por las cuales, a la luz del artículo 346, puedo yo solicitar la exclusión de los medios de prueba, pero también algunas propuestas de litigación oral sobre el cómo plantear de la mejor manera una solicitud de exclusión y por el otro lado también cómo debatir el que sea admitido mi medio de prueba relativo a los planteamientos de la contraparte. Hay algunos puntos que, por ejemplo, considero en la práctica generan un poco de confusión, como esta diferencia que el Código Nacional establece en el 346 entre una exclusión por tema de violación a derechos humanos y la siguiente fracción que habla del tema de nulidad. ¿Cómo utilizo ambos? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Cuestiones de este tipo es lo que quise plantear en este capítulo sexto, analizando inclusive algunas sugerencias de litigación oral para plantear de manera generosa las solicitudes de exclusión, los debates, por supuesto, para que sean admitidos mis medios de prueba y permitiendo, por lo tanto, plantear algunas estrategias para llevar a cabo estos debates que son tan importantes y tan complejos en muchas ocasiones en la audiencia intermedia. Por lo tanto, podrán ustedes observar en la obra primero un planteamiento en diversos capítulos relativo a la fase escrita para al final analizar cuestiones relativas a la fase oral, al desarrollo de la audiencia intermedia con sus diversos tópicos. Estos son los puntos principales que podrán encontrar ustedes dentro de la obra La etapa intermedia, que es la publicación más reciente que tengo hasta estos momentos. Ya viene por ahí dos sorpresas más, pero todavía faltan sin duda alguna un par de meses para que puedan ser terminadas. Un gusto, gracias por compartir esta presentación de la obra La etapa intermedia. Me preguntaban que dónde se puede el libro conseguir. Si a alguien de ustedes les interesa la obra, me pueden seguir en mi Facebook, que estoy como Carla Prat, y me pueden escribir a mi inbox, les puedo dar los datos para adquirirlos. Tenemos envíos a toda la República Mexicana, tanto de esta obra como de mis otras 4 publicaciones con las que cuento hasta este momento, y con todo gusto podemos hacerles el envío. Esa es la información que podrán encontrar en la etapa intermedia. Espero que sea de utilidad para la práctica y, por supuesto, el estudio también inclusive de nuestros estudiantes de Derecho. Muchísimas gracias a Jurista Yus y al maestro Eric Mejía. Ha sido un gusto poder compartir sobre la obra La etapa intermedia.